Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana va a ser un noticiario especial porque se ha anunciado la nueva generación de gráficas Nvidia, así que nos vamos a centrar en eso. Ha habido más noticias, pero ninguna tan interesante como las nuevas gráficas de Nvidia, así que va a ser algo así como edición especial nueva generación de Nvidia. Así que un anuncio y empezamos. ¿Quieres estar al tanto de las últimas ofertas, descuentos y promociones en el mundo del gaming y la informática? ¿Quieres tener un servicio de atención personalizada para resolver tus dudas? ¿Disfrutar de los mejores vídeos sobre la temática? Entonces únete al canal de Telegram Todo Hardware. Tendréis el enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, vamos a ver qué nuevas gráficas ha anunciado Nvidia y las vamos a analizar en profundidad. Nvidia ha anunciado tres tarjetas gráficas: la RTX 2080 Ti, la RTX 2080 y la RTX 2070. La 2080 Ti y la 2080 ya están disponibles para reservarlas. Se pueden comprar ahora y llegarían el 20 de septiembre, que es la fecha de lanzamiento de estas gráficas. La 2070 está marcada como agotada, así que seguramente salga un poquito más tarde, hacia octubre. Y el resto de la generación llegará más adelante. La 2060, 2050 y esas gráficas llegarán dentro de unos meses. Supongo que hacia noviembre más o menos. Nvidia siempre suele hacer estos lanzamientos escalonados, donde va lanzando poco a poco toda la generación. Vamos a empezar hablando por las especificaciones. Esta nueva generación de Nvidia está basada en la arquitectura Turing. Esta arquitectura está fabricada en el proceso de fabricación a 12 nanómetros, al igual que estaba Volta. Vamos a ir de mayor a menor. La 2080 Ti cuenta con 4352 CUDA cores, a una frecuencia bus de 1635 MHz, aunque seguramente el bus automático de la gráfica suba estas frecuencias todavía más. Contamos con 11 GB de memoria GDDR6, la evolución de GDDR5X, y un bus de 352 bits. Esto nos da un ancho de banda de 616 GB por segundo, y tenemos un TDP de 250 vatios. Es una gráfica con un TDP muy alto, pero hay que tener en cuenta que tenemos un chip descomunal con 4300 núcleos, por lo tanto es normal que el consumo sea muy alto. Por debajo tenemos la RTX 2080. Bajamos hasta los 2944 núcleos, a una frecuencia bus de 1800 MHz. Tenemos 8 GB de memoria GDDR6 y el bus se reduce hasta 256 bits. Esto provoca que el ancho de banda baje a los 448 GB por segundo. Al tener un núcleo más pequeño, el TDP también se reduce hasta los 215 vatios. Y por último tenemos la RX 2070, que está un peldaño por debajo de la 2080. Tenemos 2303 CUDA cores. Vendrá una frecuencia de 1710 MHz. Y en cuanto a las memorias, tenemos una configuración idéntica a la RTX 2080. Tenemos 8 GB de memoria GDDR6 y tenemos un ancho de banda de 448 GB por segundo. En este caso el TDP se reduce hasta los 175 vatios. Ahora que conocemos las especificaciones, vamos a pasar a analizar la arquitectura y el rendimiento. En cuanto a CUDA cores, no hay una diferencia muy grande respecto a las gráficas Pascal. La 2080 tiene 500 núcleos más que la 1080 y la 2070 tiene incluso menos núcleos que la 1080. Si nos fijásemos solo en el número de núcleos de la gráfica, el salto de Pascal a Turing sería muy pequeño. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta algo muy importante: los streaming multiprocessors, abreviados como SMs, se han rediseñado. ¿Qué son estos SMs? Los núcleos de la gráfica no trabajan independientemente como ocurre en un procesador. No tenemos 4000 núcleos donde cada uno va a su bola. Los núcleos en una gráfica trabajan en grupos. Cada grupo recibe una tarea, tiene su propia memoria, tiene acceso a cierto hardware especializado como las unidades de rasterizado, las unidades de mapeado de texturas. Son como un núcleo más grande formado a partir de núcleos más pequeñitos. Y estos streaming multiprocesos se han rediseñado con la arquitectura Turing. Pascal utilizaba unos SMs muy similares a los de Maxwell. El mayor cambio fue que pasaron de 28 a 16 nanómetros, así que llevábamos usando 4 años una arquitectura muy similar. Turing es una arquitectura completamente nueva, y Nvidia ha conseguido aumentar de forma muy significativa el rendimiento de los SMs. Por lo tanto, las gráficas Turing a igualdad de núcleos consiguen un rendimiento mucho mayor que las gráficas Pascal. Así que aunque no veamos un aumento significativo en el número de núcleos en estas nuevas gráficas, el rendimiento sí que va a aumentar de forma significativa. Por desgracia, la presentación de Nvidia no han hablado de rendimientos. Me parece un poco absurdo que hagas una conferencia para anunciar una nueva generación de gráficas y no digas cuánto rinden tus nuevas gráficas, pero bueno, suele pasar en este tipo de conferencias. Eso sí, sobre el rendimiento sí que nos han dado un dato que es muy revelador, y es que la RTX 2070 va a rendir más que la Titan XP. Este más yo supongo que como en generaciones anteriores significa que va a rendir de forma muy parecida a la Titan XP.
La Titan XP también tiene un rendimiento similar a la 1080 Ti. Es un poquito más rápida, pero el rendimiento es bastante parecido. ¿Qué quiere decir esto? Que el salto generacional va a ser similar al de las dos últimas generaciones. La 2070 va a rendir como la 1080 Ti, seguramente un poquito más. Si hacemos una regla de 3 con el número de núcleos, ya que cuando hablamos de gráficas dentro de una misma arquitectura, el rendimiento suele ir acorde al número de núcleos. Entonces podemos aproximar más o menos el rendimiento del resto de gráficas. La RTX 2080 sería alrededor de un 30% más rápida que la 1080 Ti. Esto la pondría en un rendimiento similar al de la Titan V, lo cual concuerda con algunos de los rumores que habíamos estado escuchando estas últimas semanas. Y por encima tenemos la bestia, la 2080 Ti. El salto de núcleos de la 2080 Ti a la 2080 es brutal, tenemos alrededor de un 50% más de núcleos. Esto quiere decir que la 2080 Ti va a rendir más o menos un 80% más que la 2080. Esto nos pone ya en cifras cercanas al rendimiento que nos puede dar un SLI de 1080 Ti, es decir, tenemos un rendimiento descomunal. Esta gráfica seguramente está pensada para esos monitores 4K 144 Hz que acaba de lanzar Nvidia. Así que fijándonos solo en el rendimiento, el salto es similar al de las dos últimas generaciones, es un salto bastante bueno. A esto tenemos que sumarle la incorporación de hardware dedicado para Ray Tracing. Estoy preparando un vídeo sobre el tema, así que dentro de poco tendréis un vídeo explicando en profundidad qué es el Ray Tracing, por qué estas nuevas gráficas soportan Ray Tracing y todo eso. Pero vamos, así como resumen rápido, el Ray Tracing es un método de iluminación superior al rasterizado, que es lo que se está usando hasta ahora. El Ray Tracing lo que hace es básicamente simular lo que la luz hace en la vida real. Lo que hace es tirar rayos de luz y calcular los rebotes. Esto permite tener una iluminación muy realista, generar sombras muy realistas, generar reflejos muy realistas. De hecho, el Ray Tracing puede producir imágenes que es muy difícil distinguirlas de una foto real. Y lo que han hecho es hacer una implementación de Ray Tracing muy optimizada que hace uso de hardware dedicado para conseguir hacerlo en tiempo real. Por primera vez podemos utilizar Ray Tracing en videojuegos. Esta implementación de Nvidia se llama RTX, y es la razón por la que las GTX han cambiado de nombre a RTX. Esta implementación de Ray Tracing de Nvidia se llama RTX, y es la razón por la que las GTX han cambiado de nombre a RTX, para promocionar esta técnica de Ray Tracing. Bien, el Ray Tracing bien hecho puede producir imágenes fotorrealistas, pero a día de hoy no tenemos la potencia suficiente como para hacer eso en tiempo real, así que el Ray Tracing se tiene que aplicar a cosas en concreto. Por ejemplo, utilizarlo solo para el cálculo de sombras, o utilizarlo solo para el cálculo de reflejos. En la presentación de estas gráficas, Nvidia mostró varios juegos que utilizan Ray Tracing, y por desgracia, para mí han sido una pequeña decepción. Esperaba más del Ray Tracing. Sí que sabía que era imposible aplicarla a todo y calcular toda la luz con Ray Tracing y hacer juegos hiperrealistas, todavía no tenemos la potencia para ello, pero esperaba que el Ray Tracing aportase un poco más de calidad. Por ejemplo, en Rise of the Tomb Raider se utiliza para calcular las sombras. Lo que pasa con los métodos de iluminación actuales es que no generan sombras, entonces las sombras se hacen de una forma un poco curiosa. Si tienes una lámpara que está iluminando una escena, lo que haces es sacar una fotografía desde la lámpara. Es decir, si esa bombilla fuese un ojo o una cabeza, sacarías una foto con lo que vería ese ojo. Entonces calcular las sombras es muy fácil. Todos los objetos que no veas desde esa cámara van a estar en la sombra, porque no les está llegando luz directamente. Así que esta es la forma en la que se calculan las sombras en los videojuegos. ¿Cuál es el problema? Que esto de sacar una foto desde la luz tiene un coste. Si tienes 20 bombillas, no puedes estar calculando las sombras para las 20 bombillas. Lo que generalmente se hace es escoger una luz principal, por ejemplo el sol, y se calculan las sombras para esa luz principal. Y como mucho puedes poner una o dos más, pero generalmente siempre hay una luz principal que genera sombras, y el resto de luz no las generan. RTX en Tomb Raider permite calcular las sombras para todas las luces de la escena con un rendimiento que según Nvidia es bastante bueno, eso habrá que verlo. Y lo que conseguimos es lo que estáis viendo en esta comparativa. Por ejemplo, el niño que hay en la parte frontal de la escena no tiene sombra debajo con el renderizado tradicional, pero cuando activamos RTX sí que tiene sombra. Es decir, RTX genera sombras más realistas. Eso sí, esta demo es un poco engañosa, porque en el caso de RTX desactivado, las sombras están puestas en bajo, yo creo. Porque en los juegos modernos no tenemos esas sombras con los bordes tan definidos, que de repente pasamos de negro al color de la escena. Generalmente las sombras se difuminan para dar una sensación más realista. Así que han querido exagerar un poquito la comparativa. Pero vamos, lo interesante de este juego es que se utiliza para generar sombras más realistas. Sin embargo, realmente te vas a dar cuenta de esto cuando lleves 5 minutos jugando. Cuando yo estoy jugando no estoy pensando, ostras, mira, este niño, por cómo están colocadas las luces, debería tener una sombra aquí y no la tiene porque la luz principal es esta. Son cosas que sí, mejoran la calidad y se agradecen, pero yo creo que cuando estés jugando no te vas a dar cuenta de que tienes RTX activado o no. Pero bueno, tenemos más juegos donde RTX sí que hace un poquito más. Por ejemplo, en Metro.
En Metro se utiliza para calcular la oclusión ambiental. Para explicar lo que es la oclusión ambiental, lo más sencillo es mostraros un tubo. Fijaos en este tubo. Si os fijáis en el interior, a medida que vamos hacia el centro, cada vez tenemos menos luz, se oscurece más. Esto los métodos de iluminación tradicionales tampoco lo calculan. Sin embargo, tenemos lo que se llama oclusión ambiental, que son métodos que se encargan de calcular estas cosas. Este fenómeno también ocurre en esquinas. Por ejemplo, mirad ahí atrás. Ahí hay una pequeña sombra porque está el herredón justo encima de la madera, y en ese bordecito que está así, la luz no entra y genera una pequeña sombra. El primer juego en utilizar la oclusión ambiental fue Crysis 1, y desde entonces se han creado diferentes métodos cada vez mejores. Pero ninguno de estos métodos es totalmente preciso, y en Metro se utiliza RTX para generar una oclusión ambiental muy precisa. Y lo que consigue, por ejemplo, es que en una casa donde solo tenemos una ventana por donde entra luz, solo se ilumine la zona donde está entrando la luz, y el resto de la casa esté oscurecida. Esto, como decía en la presentación de Nvidia, les puede servir a los desarrolladores para, por ejemplo, darte un susto en zonas oscuras. De todas formas, también en este caso, la comparativa está un poco exagerada, porque yo creo que en la versión sin RTX han subido mucho el brillo para que parezca que está mucho más claro y la oclusión ambiental es mucho más mala. Si activas el método de oclusión ambiental HBAO, que también es de Nvidia, ya consigues un resultado bastante bueno, y RTX sí te va a dar una oclusión ambiental más precisa, te va a dar más realismo, pero habrá que ver cuánto consume RTX. HBAO consume bastante poquito en juegos modernos. Y por último, el juego donde yo creo que el Ray Tracing es más visible es Battlefield 5, juego en el que se utiliza para los reflejos. Cuando un tanque dispara fuego y hay explosiones y tal, el Ray Tracing se utiliza para calcular el reflejo de dicho efecto, por ejemplo en un coche o en el suelo si está mojado. Pero aquí me pasa lo mismo que en Tomb Raider. Sí, está muy chulo, cuando te ponen la imagen estática con Ray Tracing activado y desactivado se ve muy bonito, pero realmente cuando estés jugando te vas a fijar en eso. Te vas a fijar que justo en el coche de la esquina se está reflejando el disparo del tanque. Yo creo que a los 5 minutos de jugar te vas a olvidar de eso y prácticamente no se va a notar. Además también hay que decir que en este caso el Ray Tracing no se utiliza para dar realismo, sino todo lo contrario. Se exageran muchísimo los reflejos para que quede bonito y al final consigue un efecto que no es realista. Un coche que está tirado en el suelo destrozado o que le ha caído una bomba no refleja la luz de esa manera. Ni siquiera un coche nuevo que acabas de sacar del concesionario va a reflejar la luz de esa manera. Parece que el coche está hecho de espejos en vez de metal. Sí que es verdad que queda muy bonito, pero no es como se vería un coche en esas condiciones. En el suelo sí que es un poco más realista porque si hay un charco refleja la luz, pero realmente tampoco hace mucho. Además que con el Ray Tracing desactivado también hay esta clase de reflejos. Son menos exagerados, pero también los tienes. La primera vez que actives el Ray Tracing va a ser mirando todos los coches, todos los charquitos para ver los reflejos, pero a los 5 minutos vas a empezar a jugar, vas a estar concentrado en matar y se te va a olvidar. Yo veo que RTX tiene muchísimo potencial. A medida que las gráficas vayan teniendo más potencia, se van a poder hacer más cosas con Ray Tracing. Y al final vamos a conseguir llegar a juegos hiperrealistas, porque el Ray Tracing consigue iluminaciones buenísimas, prácticamente idénticas al funcionamiento de la luz en la vida real. El problema es que las gráficas actuales todavía están lejos de conseguir eso, y para lo que se está usando el Ray Tracing son para tonterías. Pero no es lo suficiente como para venderme estas tarjetas gráficas. Yo no me voy a comprar una RTX 2080 por el Ray Tracing. De hecho, habrá que ver qué rendimiento tiene el Ray Tracing, porque seguramente acabáis siendo una opción como el Airworth, que en The Witcher 3 es lo primero que desactivo porque te consume un montón de rendimiento. Y quiero jugar a Battlefield 5 alrededor de 100 FPS para aprovechar mi monitor. Así que si el Ray Tracing provoca que tenga que jugar a 50 FPS, entonces no lo voy a activar. Por desgracia, en la presentación de Nvidia no han mostrado ninguna prueba de rendimiento del Ray Tracing, no han hecho referencia a cuánto rendimiento vas a perder ni nada por el estilo. Y aquí siempre hay que ser un poco mal pensado. Si no os han enseñado ninguna muestra de rendimiento es por algo. Seguramente el Ray Tracing tenga un impacto fuertísimo en el rendimiento. Hay que tener en cuenta que tenemos que calcular miles de rayos de luz y miles de rebotes, y por mucho que la técnica de Nvidia sea una especie de simplificación que calcula solo unos pocos rayos y después a partir de esa información genera el resto de la escena, sigue siendo muy demandante. Cuando suba el vídeo explicando el Ray Tracing lo entenderéis. La potencia de cómputo que se necesita es brutal, así que es posible que RTX tenga un impacto muy fuerte en el rendimiento. Y es posible que acabe siendo una opción que acabemos desactivando por defecto en todos los juegos porque consume demasiado rendimiento. Y además, por las demos que han enseñado, tampoco parece que se vaya a notar demasiado en juegos. A los 5 minutos te vas a olvidar de que tienes el Ray Tracing activado. Así que este apartado para mí ha sido una pequeña excepción. Habrá que ver cuando salgan los juegos para analizar esto más en profundidad, pero de momento el Ray Tracing, la verdad es que no tengo mucho hype por él. En el futuro sí que se podrán hacer cosas muy interesantes con él, pero sinceramente el Ray Tracing no va a ser un factor que tenga en cuenta si decido actualizar. Y bueno, ahora llegamos al punto en el que os voy a dar mi opinión sobre si estas nuevas gráficas merecen la pena o no.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta para ello son los precios, y los precios por desgracia son descomunalmente altos. La 2080 Ti cuesta 1.259 euros, la 2080 cuesta 850 euros y la 2070 cuesta 640 euros. Y estos son las Founders Edition de Nvidia. Si nos vamos a las gráficas de las ensambladoras tenemos unos precios que son una locura. Por ejemplo, la 2080 Strix de Asus cuesta más de 1000 euros. Yo no sé qué se estaban fumando cuando le pusieron el precio a esa gráfica. Y con las 2080 Ti lo mismo. Las versiones personalizadas cuestan 1400 euros, es una locura. Y este es el problema de esta nueva generación. Sí, el salto en rendimiento es similar a las dos últimas generaciones, pero realmente el salto, si tenemos en cuenta el rendimiento, es minúsculo. La 2080 va a rendir como una titanube, va a rendir un 30% más que la 1080 Ti, pero es que cuesta 850 euros, y la 1080 Ti la puedes comprar por 700 y algo euros. Entonces, ¿qué me está aportando esta nueva generación? Lo mismo con la 2080 Ti, va a rendir casi como un SLI de 1080 Ti, pero es que cuesta 1300 euros. Entonces, ¿qué me aporta esta nueva generación? Yo lo que entiendo por una nueva generación es que si yo tengo un presupuesto X, cuando se lance la nueva generación, por ese mismo dinero voy a poder comprar una gráfica mejor, una gráfica con más rendimiento. Sin embargo, esto no ocurre aquí. Tenemos gráficas más potentes, pero son gráficas más caras. Sí, la 2080 es más rápida que la 1080 Ti, pero también cuesta más, así que ¿qué hay de nuevo en esto? Simplemente ha lanzado como una nueva gama por encima de las que ya teníamos, no ha lanzado nada nuevo. Y en este aspecto tengo que decir que Turing hasta el momento es la peor generación que recuerdo. El salto que da respecto a Pascal es prácticamente inexistente. Te están vendiendo gráficas más potentes, pero te están vendiendo más caras. Así que aquí no hay ningún salto generacional. Si no me estás dando más potencia al mismo precio, no me estás aportando nada nuevo. Si tenías 850 euros ahorrados y te querías comprar una nueva gráfica, pues mira, ahora te puedes comprar la 2080 aparte de la 1080 Ti. Pero yo que tengo una 1080 montada en mi PC, esta nueva generación no me ofrece ningún incentivo para actualizar. De primeras porque mi 1080 ya tiene un muy buen rendimiento y todavía no me he encontrado con un escenario en el que diga, ostras, ojalá tuviera una gráfica más potente. De hecho, no actualicé a la 1080 Ti porque no necesitaba más potencia. Así que por ahora estas nuevas gráficas no me interesan demasiado. Si hubieran salido a buen precio, seguramente hubiera actualizado a la 2080 básicamente por chatarreo y por probar nuevas gráficas, porque en realidad no las necesito. Pero con los precios que tenían estas gráficas no me interesa actualizar, porque el principal reclamo de la nueva generación de Nvidia es el Ray Tracing. Y el Ray Tracing es un fracaso. No me refiero a que el Ray Tracing no sirva para nada, porque el Ray Tracing tiene el potencial de generar juegos hiperrealistas, sino que me refiero a que estas gráficas todavía hacen muy poco con Ray Tracing como para que merezcan la pena. No me voy a gastar 850 euros para que un niño tenga una sombra debajo, ni me voy a fijar en eso cuando esté jugando. Así que RTX realmente no tiene mucho atractivo. Y la verdad, a falta de ver reviews y de probar alguna de estas RTX, de momento esta nueva generación me ha dejado muy mal sabor de boca. De hecho, no se ve como una nueva generación, no es como por ejemplo cuando salió Pascal, que era como, ¡buah, nuevas gráficas, más potentes! O cuando salió Maxwell. Es como que han puesto nuevas gráficas por encima de las que ya estaban y listo. No es como que las gráficas actuales las vayan a sustituir. Y de hecho yo creo que Nvidia ha hecho esto un poco a propósito, porque tiene muchísimas gráficas Pascal todavía en el almacén, tienen muchísimas 1080 guardadas, tienen muchísimas 1080 que aún tienen que vender, tienen muchísimas 1080 Ti que todavía tienen que vender. Entonces si lanzaban estas gráficas al mismo precio que la 1080 y la 1080 Ti, entonces todas esas gráficas que todavía no han vendido se las iban a comer, iban a perder dinero. Entonces poniendo estas nuevas gráficas más caras, lo que consiguen es que las 1080 y las 1080 Ti se van a seguir vendiendo. Así que podrán limpiar el stock durante lo que queda de año y seguramente más adelante, poco a poco, el precio de estas gráficas vaya descendiendo. Y seguramente el precio de esta nueva generación vaya descendiendo a medida que el stock de Pascal vaya bajando. Así que si tenéis una gráfica decente, quizá lo mejor ahora mismo sea esperarse. Esperarse a finales de año, principios del año que viene, a ver si estas nuevas gráficas de Nvidia bajan de precio de forma considerable. Porque es que el precio actual es una locura, nos estamos metiendo ya en 1300 euros por una gráfica de gama alta. Me parece ya hasta una tomadura de pelo por parte de Nvidia estos precios. Y si os queréis comprar una nueva gráfica y os queréis gastar lo que cuesta la 2080, pues adelante, es una muy buena gráfica por mucho que sea muy cara. Pero ahora mismo quizá las gráficas más interesantes sean las 1080 y las 1080 Ti. Si no tenéis miedo al mercado de segunda mano, ahora mismo se puede conseguir una 1080 Ti a muy buen precio. Si buscáis un poco podéis conseguirla por 500 y pico euros. Y la 2080 tampoco es que tenga pinta que vaya a ser mucho más rápida que la 1080 Ti, alrededor de un 30% más como mucho. Así que si puedes conseguir una 1080 Ti por 500 euros, seguramente te rente más que la 2080. Lo mismo con la 1080, ahora mismo están vendiendo por 370, 400 euros. Si no tenéis miedo al mercado de segunda mano, ahora mismo se pueden conseguir precios muy buenos en gráficas Pascal. Y seguramente dentro de poco las tiendas también se suben a esto.
Las tiendas van a querer limpiar el stock de Pascal ahora que van a empezar a vender las nuevas y seguramente también hagan buenas ofertas en las próximas semanas. Pero si queréis iros a la nueva generación y queréis compraros una RTX, cada uno hace lo que le da la gana con su dinero, entonces yo os recomendaría que os compraseis la Founders Edition de Nvidia. Por dos razones. La primera es que las Founders Edition son bastante más baratas que los modelos de las ensambladoras, y en este caso son gráficas bastante decentes. Otros años las Founders Edition eran gráficas de turbina que solían tener problemas con las temperaturas, pero este año las Founders Edition son gráficas con dos ventiladores bastante decentes, y no tienen nada que envidiar a las gráficas de las ensambladoras. Así que ¿para qué pagar 150 € más por una gráfica de Asus o una de MSI cuando podéis comprar la Founders Edition directamente a Nvidia más barata? Nvidia va a quitar muchas ventas a ensambladoras poniendo su Founders Edition al precio que las ha puesto. Y esto me alegra bastante, porque la generación pasada Nvidia, para no quitar ventas a las ensambladoras, lo que hizo es poner sus Founders Edition más caras. Dijo, mira, la Founders Edition va a costar 100 € más que los modelos de las ensambladoras. Pero luego resultó que las ensambladoras lanzaron sus gráficas más caras que las Founders Edition. Aunque se suponía que el precio era más barato, las ensambladoras se aprovecharon y las vendieron más caras. Así que por pasarse de listos, esta generación la Founders Edition es más barata y van a perder ventas. Para la próxima generación que aprendan. Y la segunda razón por la que me compraría la Founders Edition es porque con Pascal las Founders Edition fueron las que mejor overclockeaban. Nvidia se guardó los mejores chips para ponerlos en las Founders Edition. Y es posible que esto se repita en esta generación. Así que comprando las Founders Edition lo mismo hasta tenéis una gráfica un poquito más rápida que las versiones de las ensambladoras. Yo si me comprase una RTX no tendría duda, me compraría la Founders Edition, a no ser que las ensambladoras bajen sus precios de forma significativa. Y por cierto, no sé por qué los diseños de las ensambladoras han sido un paso atrás respecto a los de la generación pasada. La mayoría me parecen más feos que los diseños que tenían esta generación. No sé si ha sido que Nvidia les ha dado muy poco tiempo para hacer los diseños, se han quedado un poco feos o qué ha pasado, pero casi todas las gráficas que se han visto me parecen muy feas. Esperemos que al menos los sistemas de refrigeración estén a la altura, porque todas las gráficas son muy grandes. Estas RTX tienen pinta de que se van a calentar bastante. Tenemos muchos núcleos, así que el consumo va a ser alto y el calor va a ser alto. Por eso casi todas son de triple ventilador con disipadores muy tochos. Y por cierto, esto hay que confirmarlo todavía, pero en las especificaciones de todas las gráficas pone que utilizan HDMI 2.0. Y esto me parecería una cagada tremenda por parte de Nvidia. Los monitores 4K 144 Hz HDR que han sacado tienen un problema. Y es que hasta ahora ni DisplayPort ni HDMI tenían el ancho de banda suficiente para 4K 144 Hz con HDR activado. Tenías o bien que capar el monitor a 96 Hz o bien utilizar técnicas de compresión que te hacían perder calidad de imagen. Y si te compras un monitor 4K HDR no vas a utilizar técnicas de compresión para perder calidad de imagen. Esto se suponía que se iba a resolver con el puerto HDMI 2.1, que es una revisión del puerto HDMI con más ancho de banda que permitiría 4K 144 Hz con HDR activado. Pero parece ser que estas nuevas gráficas de Nvidia no lo incluyen. Y esto no lo entiendo. ¿Para qué lanzas monitores 4K 144 Hz con HDR y luego lanzas nuevas gráficas que no soportan eso? No tiene ningún sentido. Me parecería una cagada tremenda por parte de Nvidia. Pero bueno, ya os digo, habrá que esperar a que se confirme porque igual en las especificaciones lo han puesto mal. Han puesto 2.0 porque es lo que se pone siempre, pero en realidad llevan 2.1. Esto lo veremos cuando salgan las primeras reviews y salgan al mercado las gráficas. Y bueno, esta semana no ha habido mucha cosa más que la nueva generación de Nvidia, así que vamos a dejar el noticiario aquí por hoy. Pero bueno, si os quedáis con ganas de más, hemos hecho un streaming de toda la presentación de Nvidia en el canal de Nate, así que podéis ir a verlo porque el vídeo está resubido. Y bueno, con esto terminamos. Ya sabéis, si queréis estar al tanto de las últimas novedades, suscribiros al canal y si ya no estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo. Adiós.